de pensar para que cambie su manera de vivir. Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, siempre vamos a estar haciendo lo mismo y eso, por eso la gran mayoría de las personas viven en un gran conflicto, ¿no? Como la matemática misma. Claro. Si querés tener un resultado distinto, tenés que hacer algo distinto. Claro. No sé, eso creo que lo dijo no sé quién. Nunca vamos a tener resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. René, si le parece bien, para presentarnos, antes de presentarnos vamos a pasar los medios de comunicación. Dale. Para aquellas oyentes que quieran contarnos alguna historia de vida o si quiere que lo acompañemos por alguna situación compleja que estén pasando. Vamos a dar el número de Medios Génesis, el número de celular para que allí nos puedan enviar un WhatsApp. Es el 11 70 15 45 21. Repito, 11 70 15 45 21. Para aquellos que escuchan este programa y quieren compartirlos con otras personas o les quedó algo sin entender, pueden escucharlos a los programas grabados en YouTube, Medios Génesis, y también nos pueden seguir por las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter. También ahí están los links para que puedan escuchar los programas. Y la página oficial nuestra de finecargentina.org/finec. Allí van a poder encontrar toda la información de qué hacemos, qué no hacemos, cuáles son los objetivos de nuestra fraternidad. Sabemos que estamos en los 5 continentes y bueno, hay alguna razón de ser el movimiento laico cristiano más grande del mundo, sí. Y otra cosa, Juan Manuel, que el movimiento carismático de la Iglesia Católica nace a través de esta organización. Así es. Allí, por no sé qué año, en Inglaterra, un grupo de jóvenes participó de un evento de estos hombres de negocios cristianos y ellos ahí tuvieron una experiencia personal con Cristo y fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos vuelven a su iglesia, empiezan a proclamar esta verdad, ¿no? Y ahí nace el movimiento carismático de la iglesia. Mirá qué importante que gracias a esta organización, de una forma simple, sencilla, uno tiene una nueva relación con Dios, una relación cercana, ¿no? Porque antes nos presentaban a Dios un Dios lejano, que estaba ya muy lejos en las alturas, ¿entendés? Duro, castigador, que tenía todas las virtudes negativas, ¿viste? Entonces nadie se quería acercar a la fe cristiana. Llegó el momento que yo no quería respirar para que él no se me enoje. Claro. Teníamos una mochila totalmente cargada y muy pesada. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque yo digo que si bien la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero vos me escuchaste decir muchas veces que hay un antes de Cristo y después de Cristo. Así es. ¿Entendés? Entonces cuando viene Jesucristo, le da otro enfoque a la fe cristiana. Y ahí nace obviamente el cristianismo. ¿Por qué Jesús aparece en esa época? Era el tiempo. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no después? Yo no sé, pero es el tiempo. Y antes la gente vivía bajo la ley. Y la ley era dura. Así. No te daba oportunidad. Ojo por ojo, ¿entendés? Todo eso es porque era la forma de poder contener a las personas. Y de alguna manera la ley era buena, ¿por qué? Porque si vos le sacabas un ojo, vos ya querías sacarle el otro y la nariz, ¿entendés? Entonces le decían, no, si él te saca un ojo, vos sacale un ojo, que era la ley del talión. Cuando viene Jesucristo, digamos, es como que se modifica esa parte. Uh-huh. Y esta nueva doctrina está basada en el amor, en el verdadero Dios, que hoy ya la gente a partir de Cristo tiene ese conocimiento, está en capacidad de entender esta nueva relación. Así. Entonces, los que no han seguido esa filosofía de Jesucristo se han quedado en la ley. Por eso es que nos presentaban a un Dios castigador, ¿entendés? Y hoy mismo, ¿no? Pasa, sí, hoy mismo, de que y la realidad no es esa. Yo siempre digo que Dios no castiga. ¿Por qué? Porque Él nos ama, es un Padre amoroso. En definitiva, nos autocastigamos, que es diferente. No está mal ser duro con uno mismo.
¿no es cierto? O sea, autocrítico, digamos, Bueno, no sé si duro. Pero una cosa, vos si sos autocrítico, va a llegar un momento que vas a empezar a cambiar. Así es. Pero si vos sos autocrítico y no cambias, Bueno, entonces ahí, hay como un gran decimos siempre, problema. ¿no? Si Claro. no querés cambiar, ni Dios te va a cambiar. si vos no sé. querés cambiar, Juan Manuel, quédate tranquilo, que ni Dios te va a cambiar, con todo lo que Él es. Así. Pero no porque no pueda. No, sino porque es un caballero que... No, es que nosotros, es otra cosa que nadie te lo dice, o muy poco, que somos la máxima creación de Dios. Uh-huh. Hechos a su imagen y semejanza, casi como Dios. Por eso es que Él nos respeta. Bueno, y Jesús da también confirmación de eso cuando dice que podemos hacer las mismas cosas que Él, imponer manos o orar, interceder y todo. Yo cuando me dice, ¿y cómo sabe usted que somos la máxima creación de Dios? Digo porque es muy simple. La Biblia dice que Él está a la puerta, Dios, y llama. Si yo le abro la puerta, Él entra a mi casa y Él cena conmigo y yo con Él. Uh-huh. Eso demuestra que es un caballero, no viene con violencia. Él primero te pregunta, Juan Manuel, ¿querés que entre? ¿Querés que seamos amigos? ¿Querés que te ayude? Y vos le vas a decir sí o no. Uh-huh. Y eso demuestra que somos su máxima creación, que con todo lo que Él es, nos pide permiso y nos respeta de alguna manera, ¿no? También hemos escuchado acá en la radio, René, hemos comentado de que Él actúa cuando uno ya no puede más, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo creo que porque a veces también el che pibe, como decimos generalmente, es, bueno, Dios me va a hacer esto, Dios dame aquello. No, Dios hace cuando uno ya no cuando ya no está al alcance de uno, claro. Ahí es en donde Él actúa. Porque se malinterpreta las escrituras y las religiones, casi todas, dicen la mitad de la verdad. Es verdad que vos le tenemos que pedir a Dios, uh-huh. Pero no te dan la otra. ¿Te acuerdas que siempre decimos que hay miles de instituciones que hablan de los derechos humanos, pero no hay una en el mundo que hable de los deberes humanos? Así es. Y ese principio se metió. Y la Biblia de alguna manera dice, sí, que tenemos que pedir, pero tenemos que poner nuestra parte. Una cosa es yo pedir y otra cosa es que usar a Dios como mi siervo. Así es. Y se invierte la relación con Dios y el hombre. Él es Dios y nosotros somos hombres. Dios nos dice que nosotros, como dijiste vos recién, Dios nunca jamás va a hacer algo que yo pueda hacer. Sí, si vos, yo creo, ¿no? A ver, es mi forma de pensar. Te termino con eso. Dios hace lo que vos y yo no podemos hacer. Ahí está. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener con Él. Quiere decir que si le estamos pidiendo algo a Dios y no lo estamos logrando es porque pensemos a ver qué podemos hacer distinto para lograr eso. Porque seguramente Dios no está obrando es porque nosotros tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Escucho muchas quejas con respecto al trabajo, ¿no? Consiguen trabajo, le piden a Dios, Dios dice que bueno, Dios me ayudó, conseguí trabajo. Y antes del mes empiezan a quejar del trabajo. Y empiezan a llegar tarde, ¿entendés? Y dice, bueno, y me echaron, ¿y por qué? Y porque la culpa, le echan la culpa al diablo, no es que defienda al diablo, ¿viste? Pero a veces no tiene nada que ver el diablo, somos nosotros que no somos responsables y Dios no apoya la irresponsabilidad. Somos nosotros que no somos responsables y no obtenemos lo que decimos siempre, y quizás me voy a cansar repitiéndolo, pero hay una ley que viene de Dios, que lo que sembramos, recogemos. El día que los hombres y las mujeres entendamos ese principio, yo creo que ahí empieza un cambio, un gran cambio, ¿viste? Porque si yo consigo un trabajo, ¿qué voy a querer hacer? Si voy a producir más. Así es. ¿Por qué? Porque ese hombre va a ser agradecido y quizás me aumenta, voy a llegar a horario, y ¿entendés? Yo me dedico a la construcción. Yo cuando tengo un obrero que veo que es responsable, a veces cuando no tengo nada que hacer, digo, venga, limpia, haga algo, pero me place pagarle porque veo la actitud de la persona. Claro. Hay otras personas que te hagan decirle, ya, por favor, señor, que no venga más. ¿Y cuánto que pasa? Y entonces por eso digo que a veces nosotros nos sentimos fracasados, y quizás vamos a tocar un tema de la prosperidad que viene de Dios, ¿no? Hemos aprendido mal. Y cuando
alguien por ahí nos dice que tenemos que ser responsables con las cosas que nosotros hacemos, ahí ya no nos gusta y nos vamos a escuchar otra cosa que nos digan que Dios te bendice, pedirle que Dios te va a dar y todo esa mitad de la verdad. Porque es la mitad Es la de mitad. verdad. No, claro, no deja de ser verdad. Es así. Y toda mitad de verdad, en el fondo, que es una mentira. Es mentira. Hay algo que lo que no se dice, lo que se oculta es mentira. Sí, hay cosas que digamos que hay cosas que a veces hoy un fraterno me decía que había comentado a alguien con un amigo y que y había sentido una queja. Entonces yo digo, mirá, hay cosas que nosotros no tenemos que comentarlas. ¿Por qué? Porque la persona quizás no está madura para escuchar algo. Y somos nosotros los que provocamos los conflictos. Por ejemplo, si yo tengo mi nietita, ellas van a la escuela, imagínate si yo le quiero hablar algo de química o de raíz cuadrada. No está capacitado. ¿Qué me va a decir? Me dije, abuela, el abuelo se volvió loco, no sé de qué me habla. Entonces uno, como líder, como conductor, tiene que saber estar siempre bien ubicado. Esa es la tarea del líder. Por eso Jesús estuvo 3 años con sus discípulos enseñándoles y dándole ejemplos de cómo tiene que ser un líder según la visión de Dios, que es contraria a la visión del ser humano. Los políticos, los que están en eminencia, los que son conductores, ellos creen que son dueños de tu vida, de tu familia, del país, porque la evidencia muestra eso. Y Jesús dice, muchachos, no sean como los gobernantes de este mundo, que se enseñorean de las personas. Usted quiere ser grande, sea como el último. ¿Quiere ser un líder? Tiene que ser como el último. Y como siempre decimos, Él nos da ejemplo. Tiene que ser el servidor. Tiene que servir. Porque el que no sirve, ¿qué pasa? No sirve. No sirve. Podrá servir bien o mal, pero servís. Claro, vos, el que no sirve en esta tarea no sirve. Me faltaría agregar para nada. Está bien. No sé, René, Mirá, si quiere... Sí. Te voy a comentar, viste que nosotros también le aclaramos a las personas que nos escuchan que no predicamos, que contamos testimonio, que cómo éramos antes de conocer a Cristo y cómo tratamos de ser ahora de acuerdo a cuando uno va conociendo las leyes espirituales y bueno, uno va cumpliendo para que esa bendición venga, ¿no? Hoy estuve esta mañana con un hombre, ayer estuve con él, me cruzo con un hombre, debe tener 70 años, ¿viste? Y hace mucho yo lo había visto muy deteriorado, ¿viste? Parecía un viejito de 100 años. Y entonces le digo, ¿qué te pasó? Bueno, empezamos a charlar, no podía ni hablar, iba con una mujer que lo llevaba del brazo, ¿viste? Te digo que me impresionó. Eso pasó hace unos unos meses atrás. Y bueno, empezamos a charlar. Le hablé de Dios, le dije que cuando uno involucra a Dios en su vida, hay más chance de salir. Bueno, todo lo que generalmente uno está escrito y lo que nosotros transmitimos, ¿no? Que son las buenas noticias, que Dios lo ama y todo ese tipo de cosas. Y hace 2 meses me invitó por medio de su hija a su casa, que quería hablar conmigo. Y bueno, fui, ese día no me pudo atender porque estaba muy mal. Y ayer a la tarde, o no me acuerdo si fue el miércoles a la mañana, que lo veo a este hombre. Y entonces me dice, por favor, dice, ¿puede venir a mi casa? Digo, cuando usted quiera. Dice, no, ahora no, bueno, era tipo mediodía. Bueno, digo, yo mañana, antes de mediodía, voy a visitarlo. Un hombre de mucho dinero, vive ahí cerca, en la ciudad de Ituzaingó. Y bueno, nos ponemos a charlar, entonces le empiezo a decir, le digo, como nosotros transmitimos buenas noticias, le dije, la verdad te veo mejor. Veía en sus ojos algo diferente, ¿viste? A lo que había visto, de esa charla que tuvimos, que estuvimos orando por su sanidad, para que Dios lo ayudara y que
él pudiera entender lo que el mensaje que viene de Dios, ¿no? Que Dios lo ama y que la voluntad de Dios que él sea sano. Claro. Y bueno, y hoy también pusimos a charlar y me escuchaba muy atentamente y le decía, mirá, y él empezó a decir, sí, porque no escucho bien, y que empezó a quejarse de su cuerpo. Y nosotros decimos siempre que la queja trae maldición. Y entonces le digo, mirá, detenete un poquito y te voy a dar no un consejo, lo que Dios dice. La queja trae maldición. Sí, pero René, no puedo caminar bien, y vos estás declarando que no podés caminar. Quédate tranquilo que no vas a poder caminar. Y le empiezo a explicar. Y le explico por qué el pueblo israelita no pudo llegar a la tierra prometida. Y vos sabés que Dios me ayuda en ese sentido porque él conocía esa historia. Uh-huh. Y le digo, Juan Carlos, un viaje que no sé si tardaría un mes o un poco menos en llegar. Tardaron 40 años. Porque el primer día que Dios lo libera después de estar 43 años esclavizado, Dios le permite a través de Moisés salir. El primer día, la queja. Después de ver un milagro impresionante, le digo, que el mar se abre y ellos pasan en seco. Al otro día lo mismo. Y Dios, hay una parte de Dios en el Antiguo Testamento que dice, ¿hasta cuándo voy a soportar a esta generación perversa y maligna? Fíjate vos que le decía a sus hijos. Uh-huh. Sí, sí. Es como que parece que Dios también tiene un carácter y que se enoja, ¿entendés? Después de tanto tiempo, dice, no entienden. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? No te quejes. Dios te estuvo esperando, no sé cuántos años vos, digo. No, quizás 50, 60, 70 años. Y hoy es el tiempo de que vos te vuelvas a Dios. Y él me decía cada rato, me decía, gracias por... Digo, bueno, vos tenés que agradecerle a Dios. Uh-huh. Porque yo lo único que puedo hacer es decirte esto, pero está en vos de poder cambiar esa mentalidad. Y le digo, como vos aceptaste a Jesús, Dios, pedile a Dios que Él te ayude a cambiar. Y no te quejes más, le volví a decir, ¿viste? Entonces, y le hablaba fuerte, y entonces escuchaba a la hija, que lo ayudaba, porque estaba medio sordo, ¿viste? Entonces pareció un loco hablando, ¿viste? Y le digo, ¿sabes lo único que te pide Dios? Jesucristo, ¿sabes lo único que te pide? Que seas buen papá. Que seas un buen esposo. Que trate bien a tus hijos. Que seas un buen hombre de negocios. Que haga las cosas con honestidad. Es lo único que te pide. No tenés que hacer ningún sacrificio. Y trataba de explicarle que Él, Jesucristo, hizo el sacrificio que vos y yo y todos los hombres merecíamos pagar. Y por eso le caían las lágrimas, ¿viste, al hombre? Digo, tratá de practicar esto, la semana que viene nos vemos. Y bueno, y pues es que sale él de adentro, él me abre la puerta, el que caminaba agarrándose, él sale, me abre la puerta, me abre la puerta de la calle. Practicar, digo. Caminaba. Se había olvidado de todo. O sea, él, digo, mirá, vos sos un hombre de mucho dinero, digo, ¿viste? Tenés todas estas casas, porque yo sabía que él pues me había contado antes que le agarrara la enfermedad. ¿Y por qué no podés disfrutar lo que tenés? No, escúchame, yo te veo que estás caminando. Entonces a la mañana, lo primero que hace, Señor, gracias por levantarme. Gracias por este hermoso día, así caigan truenos y centellas. Porque vos estás vivo. Es un día. Uh-huh. Y vas a ver, si empezás a practicarlo, despacito vas a empezar a cambiar y te vas a sanar. Porque Dios quiere sanarte. Entonces, si vos no querés, ni Dios te va a sanar. Poner tu parte, le decía. ¿Viste?
Y bueno, y después me fui de ahí, me fui al edificio y estamos trabajando en el sótano y me puse a pedirle a Dios que Dios le revele, que Dios lo ayude a ese hombre, que entienda, porque muchas personas están, dice, su mente entenebrecida, que no están, digamos, como que su mente se malformó ya, ¿viste? De escuchar tanta noticia, tanta queja, de tanta mala onda. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente vive como esclavizada, aún teniéndolo todo. Es real lo que dice René, como uno, todo eso que va consumiendo, no sé, te va consumiendo a la vez, ¿no es cierto? Porque uno escucha el noticiero, mala noticia, escuchas, salís a la calle, mala noticia, a veces un diario, mala noticia, y uno se piensa que todo es así. Y no, hay miles de cosas hermosas y bendiciones que hay para agradecerle a Dios. Bueno, y después me pregunta, ¿cómo está la construcción? Y le digo, mirá, la construcción depende de cómo nosotros... Yo soy un hombre de fe, digo, y sigo construyendo. Uh-huh. Quizás hace muchos meses que no vendemos un departamento, pero yo sigo confiando en Dios, que Dios me va a ayudar de alguna forma, y hasta hoy sigo trabajando, le digo. Tenemos que pensar en positivo, y le explico que la palabra tiene poder. Eso te quería contar también, ¿no? Digo, la palabra tiene poder. Por eso digo, te prohíbo, digo, que digas algo negativo. Me estaba agrandando, ¿sabes? Y le digo, mira, vos sabés que yo me dedico a construir, sí. Entonces yo cuando voy a hacer un edificio, pienso y digo, voy a hacer un edificio. Ya empiezo a ejecutarlo, digo. Claro. Entonces voy a la oficina, dibujo un edificio de 8 pisos, lo que fuere, y capaz que te vengo hoy y te muestro, le digo, ¿y vos qué vas a decir? Che, qué lindo edificio. Ya lo estás viendo. Formando. ¿De dónde nació? Del mundo espiritual. Uh-huh. Y después se materializa. Y quizá pasa un año, o 2 años y medio, digo, y vos vas a ver un edificio que vas a decir de dónde salió. Lo que pasa es que nadie piensa en eso. Claro. Ve el edificio y cree que el edificio, ¿entendés? Pero nunca jamás, muy pocas personas llegan a desarrollar esta idea. Es como que muy pocas personas desarrollan la idea de la cosecha, la siembra y la cosecha. O si lo escuchan, lo toman muy a la ligera. Pero esa siembra, esa ley espiritual tiene un poder impresionante. Sí, pasa, a mí personalmente me ha tocado hablar con muchas personas, y de hecho en su momento también me pasaba a mí, por eso los entiendo, que a veces por más que uno lea las escrituras no termina de entenderlo porque lo lleva muy a lo textual. Cuando la Biblia habla de la siembra y la cosecha, uno se cree que uno tiene que ir al campo y poner una semillita en la tierra para que sembrar y después va a venir la cosecha y te va a hacer millonario. No. No es tan el principio literal, de la siembra y la cosecha es esfuerzo y trabajo. Ahí está. Dios dice, el que no trabaja, que ni coma. Uh-huh. Es duro, ¿viste? Sí, sí. ¿Entendés? Está basado sobre el esfuerzo y el trabajo. Por eso digo, vos me escuchaste decir muchas veces y lo charlamos acá, que Dios no te regala nada. ¿Dios qué te da? Recompensas. Cuando después, y las miles de promesas que hay en la Escritura, si yo no hago algo antes, Dios no me da nada. Por ejemplo, buscar el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos las añadiduras. Cuando estamos fundidos, nos damos más enfermos, quebrados, ahí vamos a Dios. Vamos a buscar al Dios bombero. Y es al revés. ¿Y después qué pasa? Pasa lo mismo, porque Dios te saca de nuevo de ese pozo y te volvés a olvidar de Dios y te vas de nuevo por la... Claro, ese es el otro gran problema. Entonces, no somos agradecidos. Y decía este hombre, empiece a agradecer para que sea bendecido. Uh-huh. Así que fue una linda charla. Una linda charla con este hombre.
Y bueno, o sea que, como decíamos, creo que fue el martes, que hacemos hora extra, porque yo fui a las 12, que es mi horario de poner de 12 a 2, que uno va a comer o a descansar, ¿no? Es hora extra. Y el mundo natural, cuando vos trabajas haciendo hora extra, te paga el doble. Dios, y en no el es mundo así. espiritual, No es así. cuando Te dan- vos te esforzás y trabajás para el reino, te dan 10, mucho al más, 30 o al 100. 30 al 60 y al 100 por uno. Por eso digo que qué privilegio, ¿no, Juan Manuel? De que poder entender que nosotros, esta organización, que estos hombres y mujeres comunes y corrientes, como los discípulos, tener este privilegio de poder transmitir esto. ¿Entendés? Poder transmitir que Dios los ama, que Dios quiere lo mejor para el ser humano, que no se deja abrazar el ser humano, no se No, deja sí. amar. Ujú. Sí, Estamos arisco. ¿Entendés? sí. Una vez escuché con respecto a esto, Y la necesidad que hay de eso, ¿no? y De sí, un abrazo, en todos los sentidos, ¿no? En todos Un los abrazo sentidos. en todos los sentidos. todos los sentidos. Que era una historia que algo así era, mira, espero acordarme, ¿no? Que había un hombre que cuidaba el bosque, el guardabosque, que cuidaba a los animales, que nadie los mate y bueno, y todo ese tipo de cosas. Y un día dice que un incendio empezó y claro, entonces los animales empezaron a disparar y quedó un ciervo, dice él, atrapado en medio de la llama. Y ese hombre, él lo quería agarrar, pero el ciervo arisco, y hasta que va y lo abraza, ¿viste? Y lo trata de sacar la llama. Y entonces llegó un momento que le pegó unas patadas en el pecho así y se sale otra vez. Y se va y nunca pudo salir, murió quemado. Digo, y vos sabés que esa historia es más larga, pero esa historia me quedó grabada en mi mente. Somos así. Somos así. Dios quiere abrazarnos, Dios quiere que no nos quememos, que vivamos bien. No nos dejamos abrazar. Ujú. Cuando decimos de Dios, quiere que abrazarnos. No es que Dios va a venir del cielo y lo vamos a ver y nos va a abrazar. Dios se manifiesta también a través de otras personas o de Es otras que, cosas. obvio, Un abrazo suyo representa el abrazo de Dios, pero tampoco la gente quiere que usted lo abrace. acordate que el cristianismo, la fe cristiana no existe sin prójimo, sin el prójimo. Dice que yo tengo que amarte a vos como a mí mismo. ¿Entendés? Y ese principio es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Ahora, ¿cómo está todo dado vuelta, no? Porque cuando se te acerca una persona así, hoy en día, lo primero que uno piensa desde lo social es, ¿con qué intenciones vendrá este? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a sacar? Si tuviera un ¿Con qué psicólogo, más? decir, ¿por qué el prejuicio? ¿Eh? 11 70 15 45 21 es el número de celular de Medios Génesis para que nos puedan enviar un WhatsApp, contarnos sus historias de vida y si están pasando por una situación compleja, los podamos acompañar. Medios Génesis en YouTube es el canal oficial de FINEC Argentina y la página oficial de FINEC Argentina es finecargentina.org/FINEC. Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer
¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? El Orden Internacional de la FINEC, Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21. Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. En ella solo participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, el trabajo y profesionales. Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21, 97.3 MHz. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional. El Orden Internacional de la Bienvenidos nuevamente al capítulo de la radio, sí señor, de FINEC Argentina, la gente más feliz de la tierra. Y lo que no han experimentado todo eso, tratamos de llegar a ese estado, de ser la gente más feliz de la tierra. Y lo que nosotros tratamos de hacer es darle las herramientas, los medios, como para que aquellos oyentes puedan lograrlo de una manera simple y sencilla. Sí, ¿te acordás que nosotros al principio también teníamos dudas, veníamos medio... cuando empezamos a conocer las cosas espirituales, algunas leyes, y las empezamos a practicar, ahí empezó un gran cambio, ¿viste? Así es. 11 70 15 45 21 es el número de celular de Medios Génesis para que nos puedan enviar un WhatsApp y contarnos su historia de vida, o simplemente para que lo podamos acompañar en alguna situación compleja que estén atravesando. A través de Medios Génesis también pueden escuchar este programa y los pasados, porque están todos grabados ahí. Nos pueden seguir por las redes sociales, también están los vínculos para escuchar los programas, y en finecargentina.org/finec es la página oficial, ¿no es cierto?, que ahí pueden tener toda la información de esta fraternidad, de este movimiento tan grande que está en todos los continentes. Así que, René, a ver, el otro día habíamos dejado un temita para hoy, no sé si lo recuerda. Ahí más o menos en gran parte de la Biblia se habla de este tema. De la prosperidad de Dios. 21 versículos tengo entendido yo que habla de la prosperidad. Prosperidad, cuando hablamos de prosperidad, no sé si es lo económico, no sé si es lo material, no sé, o si es todo. ¿Qué es la prosperidad? Claro, digamos nosotros como hombres comunes y corrientes, la prosperidad lo relacionamos con lo económico, generalmente. ¿Entendés? Claro. Esa es lo que uno entiende. Pero cuando empezás a meterte en las cosas de Dios, a conocer el manual del fabricante, empezás a descubrir que la prosperidad
el dinero es una pequeña parte del combo de Dios, digo yo. Dios quiere que la prosperidad que viene de Dios consiste en ser libres, ser sanos físicamente, ser próspero económicamente, tener un bienestar, eso, buena familia, buenos amigos, o sea, todo eso tiene que ver con la prosperidad que viene de Dios. Buena relación con tu prójimo. Acordate que uno de los principios es: si mi prójimo está bien, yo voy a estar bien. Si mis hijos están bien, yo voy a estar bien. ¿Entendés? Y así. Si mis obreros están bien, a mí me da ganas de ir a la obra, estar con ellos, compartir. Pero si ellos no están bien, es algo que no te produce satisfacción. La prosperidad, pero si que Dios no solamente llena nuestro espíritu, sino que también nos bendice en lo físico y en lo material. En todo, en todas las áreas. Todas las áreas que compone el ser humano. En Bien. todas. Por medio de nuestra obediencia a su palabra. Claro. Ese es uno de los principios. Uh-huh. Por ejemplo, en Lucas, Jesús, en Lucas 6:38, no sé si vos lo tenés ahí, hay una parte que dice que debemos dar con alegría, con gozo, algo así dice, ¿viste? Lucas 6:38, que a ver si lo podés ubicar. Esperamos, Ese versículo tiene un principio muy, pero muy importante. Das y... Esa. ¿Sí? Dad y se os dará. Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en tu regazo, porque volveremos a medir. O sea, ese principio dice que si nosotros damos con gozo, con alegría, ya sea cualquier ayuda, ¿no? Dad y se os dará, dice ahí. Es automático. Ese es un principio que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Dad y se os dará, dice, medida buena, apretada, remecida, rebosando. O sea, abundancia. Y ahí se refiere a la parte económica. Entonces, lo primero que nosotros, para poder entender esto, tenemos que entender que después de Cristo, digamos, como que Cristo partió la historia en dos, y a veces los predicadores, los religiosos, el ofrendar o el diezmar lo relacionan con la prosperidad. Y eso es una parte, la mitad de la verdad. No siempre pasa eso. ¿Entendés? Ahora vamos a ver por qué te digo eso. Entonces, a ver, en base a nuestra obediencia, somos prósperos. Y por la eficiencia y la calidad del trabajo que realicemos, porque acordate que Dios no hace acepción de personas. Tenemos que ser eficientes y eficaces en lo que hacemos. Porque dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. ¿Entendés? Está bien. Entonces, después de Cristo hay una ley de reciprocidad divina. La prosperidad que viene de Dios no tiene que ver solamente con el diezmo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Después de Cristo hay una ley universal de reciprocidad divina. Entonces, como decíamos recién, tú das a Dios, Dios te da a ti. Sacarle el contexto religioso, cuando decíamos el otro día, cuando vos siembras una semilla, ¿qué te da el terreno? Una cosecha. Exacto. Si vos pones dinero en un banco, ¿qué te da? Intereses, ¿ves? Cuando vos haces algo, sembrás y hay una respuesta. Pero lo que tenemos que sembrar es lo bueno. Exacto. Porque vos podés sembrar
Viste que hay una parábola del trigo y la cizaña. Son, Tenemos que sembrar trigo. son similares. No tenemos que sembrar cizaña. Exacto. Entonces, ahí empieza a producirse la prosperidad que viene de Dios. Entonces, Dios sabe que cosecharemos de acuerdo con lo que nosotros damos. Dios quiere que esperemos un milagro a la hora de la cosecha. O sea, que tiene que ver la semilla de la fe. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que quieren recibir sin dar nada. Especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Darle un vaso de agua a un necesitado, acompañar a alguien al hospital, siempre como que eso no, lo tiene que hacer el otro. No, yo no. Esta. Entonces, el sistema del mundo, esta ley de reciprocidad es fundamental. Entonces, nada es al azar. La No. prosperidad es un resultado. Obvio, porque si yo sé que hay un principio de la siembra y la cosecha, ¿por qué voy a esperar a recibir algo? ¿Cómo podemos obtener algo si no hemos sembrado ninguna semilla? Pero entonces no tenemos que ir detrás de ese resultado, sino que eso tiene que ser un fin. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo, ¿cómo podemos esperar que Dios honre nuestro deseo cuando uno no ha honrado los mandamientos de Dios? Acordate que Dios nos da recompensas. La prosperidad, mirá, empieza con una inversión. Eso anótatelo si querés. La prosperidad que viene de Dios empieza con una inversión. Por eso nosotros hacemos el mejor negocio. Invertimos en el reino de los cielos. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 1 al 14, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, entonces te alcanzarán todas estas bendiciones. Y están todas las bendiciones. Las personas que nos escuchan, si quieren anotar, Deuteronomio 28, 1 al 14. Todas las bendiciones. ¿Ves qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar a Dios, poner por obra lo que Él nos manda, y entonces nos alcanza. Yo ya no tengo ni que buscar la bendición, la prosperidad. Dice Te que llega me solo. alcanza, Te llega. me llega. Por Perfecto. favor, opine algo, Gustavo, usted está muy callado hoy, ¿eh? Perdón, sí, estoy escuchando porque la verdad que es un placer escucharlo, René. Por favor. Así que, bueno, yo tengo algunas cositas para compartir, Sí. ¿no? Y bueno, René, cuando tengamos un espacio lo Dale. comenta. No, pará. Dale. Quiero terminar con este principio. Acuérdate que Jesús siempre Él nos dio ejemplo, lo decíamos hace un rato, ¿no? Ahora, Jesús, ¿por qué Él establece una manera nueva de dar? ¿Por qué? Porque primero Él se dio a sí mismo por la necesidad del pueblo. Nosotros no tenemos que pagar ni ofrendar sacrificio para recibir el amparo y la misericordia de Dios. Jesucristo ha pagado ya nuestra deuda delante de Dios. Eso muy poco lo saben. Dice que Él, por su llaga fuimos sanados, no tengo que estar enfermo, siempre y cuando que sea responsable y me cuide. Claro. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Siendo Dios, no escatimó, dice, rebajarse para que nosotros recibamos la bendición. Entonces, Él nos redimió de toda maldición. Cuando empiezo a entender eso, yo no estoy bajo maldición, porque Jesucristo me redimió de toda maldición. Entonces, nuestra ofrendar o dar ha dejado de constituir el pago de una deuda. Hay mucha gente que sigue pagando deudas en lo espiritual, ¿no? Sí, sí. Es una semilla que sembramos. La vida y la fuente y el poder vienen de Dios. Él da el poder para hacer la riqueza. Así dice la Escritura. La riqueza y la prosperidad que te trae paz, ¿no? Porque después vamos a ver más abajo que hay otro tipo de prosperidad que viene del enemigo, ¿no? Que esa te ata, te esclaviza. En el versículo que yo te dije recién, Juan Manuel, dice, dad, y también dijo, y os será dado. Es dado. automático, ¿entendés? El dar y recibir van juntos. Solamente dando nos colocamos en posesión de esperar y recibir y cosechar.
Jesús dijo que la cosecha será medida buena, apretada, remecida y rebosante. Mirá que, ¿ves? Cuando uno cumple esos principios, Dios te recompensa con esto. Claro, bueno, pero es algo importante aclararlo, explicarlo bien, porque mayormente como la gente hoy se maneja por el lado económico, ¿no? Y no mira lo más importante, que es el lado espiritual, ¿no es cierto? Claro. Y todos te dicen, pero ¿cómo hago? Si no, bueno, pero primero arrancá por el lado espiritual. Una vez que vos tengas tranquilidad y paz y confíes en Dios, te van a empezar a mejorar, te van a venir las cosas buenas y las bendiciones. Como bien lo está explicando acá René. Mira, en Mateo 6:24 dice que con respecto al dinero, porque el dinero, ya vamos a ir con el tema del dinero, pero después vamos a ver toda la propiedad de Dios. El dinero tiene un poder espiritual casi como el de Dios. Porque mira lo que dice Mateo 6:24. Dice con respecto al dinero que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a la riqueza. A Dios y a la riqueza. Mirá el poder espiritual que tiene. Ahora te voy a explicar por qué. Y por ejemplo en 1 Timoteo 6, 9 y 10, lo central dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No que el dinero es malo, ¿eh? Dijimos que Dios quiere que nosotros seamos prósperos para bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Ahora, ¿por qué dice esto la Escritura? Perdón, René, qué importante lo que dijo recién, ¿no? Porque eso muy poco también lo dicen. Es donde un hombre es próspero, todo a su alrededor también es próspero. Claro. Generalmente uno piensa que uno solo lo van a prosperar y uno solo... No, es todo. Es todo lo que está alrededor de uno. Así como andas mal también, todo tu entorno sufre. Uh-huh. Entonces, ¿por qué dice esto que no podemos servir a dos señores? Pone casi a la altura de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno no tiene dinero, ¿cómo anda uno? Triste. Uh-huh. Por lo menos a veces, eso me pasa a veces, ¿no? Es un acto inconsciente, andas triste. Pero si alguien viene en esa, que vos no tenés dinero, te pongo a Gustavo $10.000, un paquetito en el bolsillo, ¿qué va a pasar con Gustavo? El próximo programa me siento alrededor suyo. Ahora, fíjate vos, la sonrisa le cambia el ánimo, le cambia todo. ¿Y qué le puse en el bolsillo? Plata. Papel. Papeles, claro. Y tinta. Claro. Pero ahí te das cuenta qué poder espiritual tiene el dinero. Te puse papel, o sea, madera y tinta. Uh-huh. Eso es el dinero. Entonces, fíjate que vos, hay una parábola que viene el joven rico, creo que ustedes la deben conocer, joven rico, que viene y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Uh-huh. Y Jesús le dice, bueno, tenés que amar a Dios todo tu corazón, amar a tu prójimo, bueno, todos los mandamientos. Dice, uh-huh. Señor, dice, todo eso lo hago, desde muy joven. Ve y deja todo. Y entonces dice, pero una cosa te digo, entonces ahora vende todo lo que tenés y dárselo a los pobres. ¿Y qué pasó? Dejó de seguir. Se dice que el joven rico se puso triste y se fue. Ahora, lo que Jesús le dijo, ¿qué es lo que le demostró? Que su Dios era el dinero. Él cumplía un ritualismo nada más. Claro. Porque eso demostró que él adoraba más al dinero que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si vos seguís leyendo más abajo, 2 o 3 versículos más abajo, dice, porque aquel que le da a Dios casa, hermano, dinero, padre o madre, Dios le dará 100 veces más en este tiempo y la vida eterna en el siglo venidero. O sea que ese joven rico perdió la oportunidad de ser 100 veces más rico. Bueno, impresionante. Sabemos de cientos de casos, ¿no es cierto?, que justamente se decían en la historia esta del niño rico, ¿no es cierto?, y la vivimos a diario. Mucha gente que porque tiene mucha plata, sí, hacen buenas obras, está bárbaro, pero cuando pasan por una mala, se alejan de Dios. Y al revés, aquellos que siguen de la mano de Dios, aún en las malas, después son grandemente bendecidos.
¿Por qué? Porque esas personas dan de lo que les sobra. Claro. Y el ejemplo más grande vos tenés que Jesús estaba en el templo mirando en los que ponían las ofrendas. Y algunos ponían $100, otros $200. Y Dice que hay anciana- una viejita que puso 2 dracmas, dice 2 dos moneditas. moneditas. Y Jesús que le dice a los discípulos, Eso es lo que valía. mire, esa mujer puso más que todo eso junto, porque ella puso todo. Ujú. Los otros ponen de lo que les sobra. Y a veces nosotros hacemos así. O sea, entonces, yo a veces le pregunto cuando tocamos estos temas, hay muchas personas que digo, ¿crees en Dios o crees en el ahorro que tenés? ¿Por qué estás tranquilo? Claro. ¿Porque tenés $100.000 guardados o porque realmente crees en Dios? Claro. No lo conocen, no lo saben. ¿Entendés? Ellos están tranquilos, la gran mayoría, Por lo que porque tiene. tienen guardado. Por la seguridad terrena. Por la seguridad de que le da el dinero. Acordate que Ujú. tiene un poder espiritual, casi Sí, como sí, Dios. sí, sí. Es que lamentablemente el mundo se ha hecho material. Es que eso. somos... O sea, se ha hecho todo lo que se mueve es por dinero. Entonces, cuando sucede esto, no saben manejarse. Al no conocer a Dios, ellos se Ahora, manejan. la pregunta es malo tener ahorro? No, para nada, al contrario. No, obviamente. Lo malo es confiar en el ahorro. Ay, Exacto. Si Dios en la Biblia dice, aprendan de la hormiga, ese, ¿viste? Y más si los ahorras acá en Argentina, en donde te viene un corralito o algo, que vos pensabas que le hacías cosquillas a Dios Bueno. y después te llevó todo. Pero Dios dice, Pero- aprendan de la hormiga, Exacto. que trabaja en verano para cuando viene el tiempo malo. O sea, es bueno ahorrar. Ujú. La diferencia está en que vos no confíes en el ahorro. Seguí confiando en Dios, que Él es el fuente de toda justicia, de toda sabiduría, de toda prosperidad. Entonces vos vas a ser cada vez más rico. Y también la prosperidad económica viene de que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Sí, René, perdón, acá un paréntesis me gustaría hacer. Sí. No solamente el que tiene mucha plata, porque hay mucha gente que también es igual, pero porque tiene un trabajo seguro. Porque trabaja en algún lugar en donde le da esa seguridad. Ujú. Y también terminas adorando a ese trabajo, porque va a estar eternamente, porque nadie lo va a echar, porque nadie, no sé, por la razón que fuera. Pero también está lejos de Dios. Sí, a bueno, veces. a veces uno adora más a la familia. Hay muchos dioses, ¿entendés?, que nos pueden confundir. Claro. Acordate que Dios sobre todas las cosas, Ujú. tu familia, trabajo. tu trabajo con quien vos sostenés tu familia y tu iglesia o la organización a quien perteneces. Ese es el orden de Dios. Ujú. Cuando vos cambias ese orden, tenemos conflicto. Si querías decir algo... no sigamos con este tema. Después voy a aportar unas Dale, dale. cositas. Entonces, la prosperidad también económica que viene de Dios tiene que ver con nuestra responsabilidad. Un ejemplo. Mirá, yo tengo un hijo que me dice, papá, me pones un kiosco, y yo le pongo un kiosco, lo ayudo, pero él, en vez de abrir a las 7 de la mañana, abre cualquier hora, se come los alfajores, cierra a cualquier hora. Y él no me puede venir a decir, papá, ¿me ayuda a poner un supermercado? Claro. Él no es responsable. Y a veces nosotros actuamos así con Dios, queremos cosas más grandes y no somos responsables en lo mínimo. Eso es otra cosa que hay ¿Por que qué? aprender. Sí. Porque Dios, recuerden esto, Dios no hace acepción de personas. Ahora vamos a ver más adelante. Dios no nos regala nada. Él nos da recompensa. Ahora, hay prosperidad que vienen del enemigo, del lado del diablo. Claro. Porque la prosperidad que viene de Dios, como dije, esa es que trae paz, tranquilidad, seguridad, que nos permite compartir con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y te trae paz, y vos podés estar feliz en cualquier lugar que estés. La otra prosperidad, que es ponerle un narcotraficante, que son prósperos, que tienen mansiones, que tienen... Pero ellos, ¿qué pasa? Tienen guardaespaldas, tienen cámaras, tienen... No viven en No paz. viven en paz. Y no viven en No, paz, seguro. desconfían de su guardaespaldas y bueno, y todo ha sido una historia. No pueden tomar un café en un bar, tienen miedo. Esa prosperidad
que no es bien habida, viene del lado del enemigo. Y esa es la que te condena, te esclaviza. Sí, 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 sí. Esa es la otra diferencia. Porque uno a veces dice, mira, ¿qué? Lo otro. Pero quédate tranquilo que ese hombre no vive en paz. Seguramente. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Qué importante que este mensaje llegue a muchas personas que nos estén escuchando, porque tenemos que arrancar. Yo lo he vivido desde el tiempo que estoy en esta organización, de conocer a Dios, y el lado económico obviamente queda totalmente al costado. Uh-huh. Ya espiritualmente es importante que la gente lo entienda, que conozca el camino de Dios, porque si no va a seguir dependiendo de la plata, de la economía, del gobierno, de todo va a estar ahí, renegando y luchando contra eso. Y si no se da cuenta de conocer espiritualmente cómo manejarse por Dios, va a seguir igual. Es lindo que le llegue este mensaje, René, a la gente. Ahora, estuvimos viendo el tema económico, ¿no? Pero también podemos definir como propiedad de Dios que la vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. Antes de irnos a ese tema, René, vamos a ir a una pausita y vamos a volver con estos ejemplos. Sí, sí, dale. ¿No? 11 70 15 45 21 es el número de celular de Medio Génesis. Pueden escuchar este mensaje y otros programas a través de YouTube en Medio Génesis, y también ingresando a la página de finecargentina.org/finec. Cuando volvemos seguimos con este tema, ¿le parece? Dale. Igual me gustaría tocar también el tema del hijo pródigo. Sí, está buenísimo, sí. Porque también es un ejemplo de retener la prosperidad, ¿no es cierto? Sí. Uno a veces recibe bendiciones y no sabemos retener. Cuando volvemos, continuamos con ese tema, dale. En los malos tiempos, y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero, y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar, y a tu lado me siento especial. Te agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero, y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar, y a tu lado me siento especial. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar, y a tu lado me siento especial. El Orden Internacional de la FINEC, Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo.
Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21. Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. En ella solo participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, el trabajo y profesionales. Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21, 97.3 MHz. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional. Bienvenidos nuevamente al capítulo Señor, de la acá radio. Estamos firmes acá, tratando de compartir. De compartir estas herramientas Sí. para mejorar nuestra calidad de Ajá. vida de una manera simple y sencilla. Porque acordate que antes a nosotros también nos pasó esto. Cuando uno va entendiendo, va practicando y va Eso mejorando, sí. ¿no? Así es. 11 70 15 45 21 para aquellos oyentes que quieran compartir con nosotros su historia de vida o simplemente quiere que los acompañemos en un momento complejo que estén pasando. Medio Génesis en YouTube para escuchar y compartir estos programas y finecargentina.org/finec, la página oficial de aquí, de Argentina. Bien. ¿No es cierto? A ver, para ser prosperado, ¿debemos retener la bendición? Obvio. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ya. Ese creo que es un lindo ejemplo también, ¿no? Sí. Eso demuestra hay dos o tres cosas que te muestran, ¿no? Primero, eso demuestra que Dios está deseoso de querer prosperarnos. Ujú. Pero a veces cometemos el error del hijo pródigo. Entonces, el hijo pródigo dice así que él le pidió la herencia a su padre y le dio los millones que le correspondía y se fue lejos, dice, Ujú. a una provincia, ¿no? Y dice, bueno, que ahí anduvo, empezó a malgastar el dinero, que tiene que ver con, dijimos recién, que tenemos que ser buenos administradores. Ujú. Y dice que perdidamente lo gastó todo, hasta quedarse sin nada. Y entonces él dice, y como que se arrepiente, dice, he pecado contra el cielo y contra Dios. ¿Cuántos jornaleros, dice ahí en la casa de mi padre, ¿Qué tal? que tienen comida y tienen casa y tienen todo? Y acá yo, dice, comiendo algarroba de los cerdos. Lo peor que le podía pasar a un judío, cuidar cerdos. Pero es que no tenía otra forma de sobrevivir. Ujú. Y él dice, mejor es que me vuelva a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Y lo espectacular de esta parábola es de que el padre no estaba mirando televisión. Dice la escritura que el padre, antes que llegase el hijo, ya estaba en la esquina esperándolo. Y cuando lo ve, dice venir de lejos al hijo. Él va corriendo y lo abraza. Y le dice a sus criados, pónganle en ropa nueva, denle un anillo, le da autoridad otra vez, pónganle en vestido nuevo, calzado nuevo. Eso demuestra que Dios, aún lo que hagamos, cuando nos arrepentimos, No vuelve. nos vuelve a prosperar. Entonces tiene un poco que ver, Juan, con que hoy hablábamos, de que a veces nosotros somos lo que cerramos la bendición de Dios, con Así nuestras actitudes, con nuestras equivocaciones. Claro. Y eso es una prueba muy clara de que el amor de Dios está por encima de cualquier equivocación. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón y arrepentirnos y tratar vamos. en el camino. Entonces, para prosperar, para mantenernos prósperos, es necesario ser fiel, ser un buen mayordomo, administre bien sus ingresos, no des lugar a la emoción, ¿no es cierto? Ujú. Y nunca se haga de fiador de nadie. Esta es Eso otra de te las ata. cosas, ¿no? Que habla Eso la dice Biblia. la escritura. Dice. Es lo que Claro, dice eso la está Biblia. escrito. Bien, Sí. bien, bien. Y ser generoso con sus ofrendas. ¿Sí? El principio la siembra y la cosecha. Entonces, como decíamos recién, podemos definir como prosperidad de Dios que la vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. Que tiene que ver en nuestro entorno, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, lo que tenemos el privilegio de tener nietos y amigos,
ese es el combo completo de Dios. Dios quiere más bien que gocemos de una vida plena, completa, equilibrada. Mira, y ha hecho provisión a través de su palabra para que disfrutemos de la vida que recibimos de Él. Él ha prometido colmar nuestro deseo de nuestro corazón. Y eso está en el Salmo 37:4. Y yo pongo como ejemplo de esa prosperidad que Dios ya nos concedió, simplemente que nosotros tenemos que salir a tomarla. Y digo, si Dios le proveyó a los pájaros, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si el pajarito está en el árbol? Con su nido la echado. pajarita, digamos, con el pichoncito ahí. Sí. ¿Qué pasa si él se queda ahí? Se mueren Se de muere hambre. de hambre, tiene que salir a buscar. Él sale, yo vivo en el parque, en el bar, y veo cómo esos pájaros se tiran, van al pasto y se llevan a lombriz. Ujú, Porque Dios ya le proveyó. ujú. Dios ya a nosotros nos proveyó, Él hizo todo para que nosotros vivamos bien. Si no salimos, no obtenemos absolutamente nada. Por eso digo que nosotros tenemos que definir nuestras prioridades con total claridad. Como dijimos recién, que hay una palabra que dice buscar el reino de Dios. En Mateo 6:33 está esa palabra. Y apoyándonos tanto en las promesas de Dios como en prioridades bien establecidas. Entonces podemos confiar en que todas las cosas serán añadidas. Porque ahí dice, buscar el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Añadidas. Si yo busco a Dios, recuerden, no tenemos que andar buscando las añadiduras, vienen hacia nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las Todo. cosas Así como, y que tengas salud, así como prospera Prospera tu tu alma. ¿eso qué quiere decir? Tercera de Juan 1:2. El alma tiene que ver con el espíritu. Así como prosperamos económicamente con la familia, también tenemos que prosperar en el conocimiento, tenemos que prosperar en el conocimiento de las cosas espirituales. Recordate que las cosas espirituales, ahí es donde nace todo. Así como prospera tu alma, dice, ¿no? Ujú. Qué importante esto, René. Yo conozco gente que a veces están con Dios, ¿no? Hace poco arrancaron a estar Ujú. de la mano de Dios. Y llevan una vida familiarmente un poquito, no han sido prósperos con su familia, ¿no es cierto? Claro. Pero porque ellos llevan una vida ya atormentada del padre que no fue ejemplo, y eso arrastra todo lo de Ujú, atrás, que los sí. hijos no es próspero con los hijos, porque él Claro. no fue el ejemplo de la casa. Sí, sí. Y hoy le cuesta enderezar, digamos, Ese barco. claro, Porque- porque le cuesta mucho, y me pregunta a mí, yo estoy siguiendo los pasos de Dios, me cuesta mucho enderezarlo, pero es porque su pasado fue un pasado muy malo Sí. para la familia, y no puede ser, él quiere ser próspero, y le está costando mucho. Y me dice, ¿cómo puedo hacer, Gustavo? Ya no sé qué hacer. Le digo, Claro, porque- algo debe haber en vos que Bueno, no estás porque cumpliendo con él Dios. tiene que Ah. buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán Por añadidura. Sí, sí, Él no tiene que buscar las añadiduras. claro. La añadidura es la prosperidad. Primero ordena tu casa, tu familia, tu persona, tu testimonio, cómo Claro. estás con Dios. ¿Cambiaste la manera de pensar para que cambie tu manera de vivir? Sí, Porque sí, las sí. personas que han nacido de nuevo, que han aceptado a Jesús, dice que son nuevas criaturas, nuevas personas. Sí. Otra de las cosas, no es posible hablar de prosperidad sin mencionar el mandamiento de ofrendar, ¿no es cierto? Somos bendecidos para bendecir y soy prosperado para dar. Ofrendar con generosidad según haya prosperado y no por obligación, No, sino lo que dicta el corazón, ¿no? Que esa es la diferencia. sí. Es lo que desata la abundancia que el Señor te dará para que puedas bendecir a otros. Ujú. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Hay que ver justamente qué de todo esto está pasando para... Yo creo que en la gran mayoría, por no decir en todo obvio, ¿no? Porque no todo, buscamos mal nosotros. Como te dije, buscamos siempre las añadiduras
queremos tenerlo todo, queremos tener la casa, el auto, y abandonamos lo más importante, a veces la familia. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese desequilibrio desbalancea todo el combo de Dios. La prosperidad económica es una pequeña, gran parte. Nada más. Bien. Hay que encontrar lo que usted decía, René, recién, ¿no? No debe buscar la prosperidad, sino al que da la prosperidad. Salmo 37:4. Claro. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Y Él Él te concederá será las peticiones de tu corazón. Sí, De señor. tu corazón, Ujú. ¿no? No es lo que tu mente se escapa, sino lo No, que tu no. corazón realmente. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Por eso digo, Él va a hacer. Él va a hacer. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Y permanecer en Él, como decimos siempre, ¿no? De que mucha gente, después cuando es prosperado, se olvida y ya Sí. se olvida de Dios y todo, y se acuerda cuando está de nuevo, cae de rodillas, ¿no? Ujú. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y será hecho. todo, y os dará. Juan Sí. 15:7, Qué bueno. ¿no? O sea, permanecer. Claro, en permanecer. Dios, permanecer en A Dios. ver, René, quiero Sí, ver. sí. Acá tengo una frase también de la prosperidad prometida. Ujú. A ver, quiero ver esto para que se entienda. El que labra su tierra se saciará de pan, ¿no? Pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí tenés un ejemplo claro de, primero, el que prepara su tierra, dice, Dice, el que labra su tierra trabajo se saciará de pan. Pero el Ahí que está, para persigue... ahí. Sí, Si vos trabajás, sacale el contexto religioso, como decimos siempre, ¿no? sí, Si vos trabajás, sembrás, cuidás la siembra, vas a cosechar. Ujú. bien. Porque Dios, acordate que no hace excepción de persona. Él premia al hombre trabajador. El día, nada más la diferencia en que está, que vos vas a prosperar. Pero si no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, esa prosperidad fue momentánea aquí en la tierra. Claro. Sí, Pero sí, sí. vas a ser próspero. René, ¿lo podemos ¿Entendés? poner como ejemplo lo que se vive, por ejemplo, acá en el país? Mucha gente, ¿no es cierto? A veces, o sea, la prosperidad es en distintas medidas a cada Ujú. quien, ¿no? Ujú. Pero aquellos que no trabajan y reciben plata del Bueno, gobierno bueno. por no trabajar, Claro. nunca van a ser prósperos ellos. Hay una y ahí es donde se abre la grieta, Claro. porque dice, o el resentimiento, pero ¿por qué a mí nunca Dios me ayuda? No, bueno, salí, trabajá. O sea, podés Pero vivir bueno, de arriba. uno puede ayudar a esa persona que están desprotegida. Eso no está mal. Vos fíjate en las protestas, ¿qué es lo que generalmente piden? Justicia, sí. No, pero Sí. te quiero terminar con justicia, piden, ¿entendés? Y piden Ujú. y piden. Ujú. Y si, según el manual, justicia significa, quiere decir, darle a cada uno lo que justo, se merece. lo que es justo. ¿Seguro? Sí, sí. Entonces, si no vas a trabajar, no te mereces nada. No merece nada. ¿Qué Entonces, estás pidiendo? ahora, ¿está mal ayudar? No, porque No, pero- hay gente que no tiene la capacidad, no tiene el medio donde vive, entonces uno debe ayudarlo. ¿Entendés? Siempre hay que ayudar al prójimo. Pero Eso lo que estoy vos de tenés que acuerdo. decirle que esa ayuda es circunstancial y que él tiene que empezar a producir. Y si vos le explicás el principio de la siembra y la cosecha, el hombre lo va a entender. Si yo no siembro, no voy a cosechar. Va a llegar un momento, porque Dios dice que da semilla al que siembra. Sí, pero también es una manera de maldecir, por así decirlo, ¿no? A ver si está bien la palabra, al país, porque en definitiva nuestros gobernantes se preocupan por ellos, quieren ser más buenos que Dios porque le están dando Bueno, por eso digo eso. algo por no trabajar. Ese es un, digamos, un extremo. ¿Ya entendés? Es un extremo. Esto es lo mismo que vos tenés, si nosotros con Mariana tuvimos 4 hijos, tenemos 4 hijos, y desde muy jovencito le enseñamos a trabajar. Claro. Transmitirle que hay beneficio, pero hay responsabilidades. Ujú. Seguro. Y ellos de muy chicos, yo digo que tenemos un perrito que le decíamos Mickey, ese no lo mandamos a ningún lado porque no había ningún circo cerca. Sino hasta Mickey iba a trabajar, ¿entendés? Y entonces, y hoy nuestros nietos reciben ese ejemplo.
Por ejemplo, mira, una cosa muy simple, pero... Claro, pero estamos en la mirá, cuarta generación que no trabaja Bueno. prácticamente. Y así se está viviendo en el país. O sea, a lo que voy es con esto, ¿no? Que más allá del contexto religioso que tiene el programa, también en lo social lo podemos ver claramente, Sí. ¿no? Sí, sí. Un país Pero- que no trabaja... Bueno, pero ahí ya por ahí nos estamos metiendo en otra área que no es que esté mal decirlo, Ujú. porque... Pero lo que yo digo que no está mal ayudar a los que no tienen. Lo que está mal no enseñarle No enseñar. la responsabilidad que tienen que producir ellos para recibir Ujú. su beneficio. Así es. Ese es el problema. Sí. Y lo otro, ¿cuál era? Vamos a compartir. ¿Y lo otro también cuál era la está, otra? está buena la charla porque ¿Qué? es algo actual, es algo que sucede. Pero No, tenemos, no solamente en Argentina, a ver, creo que hoy está pasando El en todo mundo, el mundo, ¿no? obvio. claro, La pirámide se ha invertido, pero bueno. tenemos otra cosa también para compartir. Dice, el hombre arrogante suscita rencillas. ¿Mm? Más el que confía en el Señor prosperará. Claro. El hombre arrogante, Ahí está muy claro. Yo siempre digo que yo conozco mucha gente que no tiene nada, pero quieren demostrar que son, no sé, y la verdad que no los banca nadie. No son bienvenidos. sí, sí, Y el que confía en Jehová claro, es humilde, Señor. generalmente es humilde, Dios lo prospera. O sea, aquel hombre arrogante, como bien dice Ujú. esta frase, que es un proverbio. Es que a ese dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo se va cumpliendo todas las cosas que... Sí, lo por que eso está la escrito? Biblia, Gustavo, nadie la puede contradecir. Absolutamente nadie. Mirá que han intentado contradecirla y no han podido. Eso demuestra que la Biblia hay algo muy superior, que es el Espíritu Santo que dictó estas escrituras para que nosotros, es el manual, como decimos, del fabricante, que si le hacemos caso a eso, vamos a vivir vida exitosa en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si vos sos rico, Juan Manuel, mirá lo que te dice Dios. Eso está en 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Impresionante esta Sí, palabra, ¿eh? sí, sí. O sea, Dios ama, ¿ves? Dios ama a los ricos también. No es que Dios solamente ama a los pobres. Claro, sí. Pero ¿qué pasa? Le dice, sean ricos en buenas obras. Y acá te voy a poner un ejemplo de que cuando solamente sos rico en el económico y no tenés esa gracia que viene de Dios, te puede pasar esto que le pasó, ¿saben quién? A Cristina Onassi. No sé si ustedes la conocen, Sí. o sintieron nombrar, la mujer más rica del mundo. Ujú. No era cualquiera millonaria, era la más rica del mundo. Ella tenía una amiga acá en la provincia de Buenos Aires, en Tortuguita, viene a visitarla, bueno, y en ese momento que viene, fallece, Ujú. porque estaba muy consumida por las drogas, era una mujer infeliz en todo, solamente tenía dinero, era tan pobre que solamente tenía dinero. Entonces, ¿qué pasó? Estuvo 15 días su cuerpo en la morgue. Nadie venía a reclamarla. Pues vino uno, el marido ruso, que era el papá de su hija, que es la hija actual, y se la llevó. ¿Qué Dios nos mostró para aquel que quiere ver? Esa mujer, siendo la más rica del mundo, estuvo 2 semanas esperando que alguien venga a buscarla. Es como si hubiera muerto un linchera en la calle, que nadie venía a reclamarla. Eso demuestra que el dinero sin Dios no te sirve para nada. Seguro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces uno tiene que saber, como le dice acá, en Timoteo le dice que a los ricos de este mundo les manda que sean ricos en buenas obras, ¿no? Y después tiene otra que tiene que ver con lo que decía Juan Manuel recién,
en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que le da al pobre. Escuchad esto, Juan. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si vos le ayudas a un pobre, Sí. lo que vos hiciste, Dios te lo vuelve a pagar. Exacto. Que actúa principio siembra la cosecha. Invierto en ese hombre que no tiene y Dios se encarga de devolvértelo. Multiplicado a 30, a 60 y a 100 por uno. Y se cumple. Se cumple porque Entonces, conozco casos, ejemplos que claro. pasan de gente que... Pero no sé. ¿qué es ayudar a un pobre? Y ayudarle a cubrir la necesidad básica de ese día. Imagínate que un hombre, un matrimonio no tienen para comer. Perfecto. Y todos los días voy y le No es que compro vos la comida. No, yo te dije lo que necesita ese día, te digo. Ahí está. Ahí está. ¿Entendés? Ese día, entonces vos suplís la necesidad de ese día. Si vos conocés las cosas de Dios, le podés dar el mensaje. Mira, yo te puedo ayudar hoy, no sé si mañana, pero conozco a quien te puede ayudar. Ahí está. ¿Quién es? Jesucristo. Y ahí le presentamos a Jesucristo, Así es. que es el autor y consumador de la vida, el que nos provee, el que nos ayuda, el que nos sana, el que nos liberta, el que nos prospera. Si nosotros no podemos, estamos limitados en ayudar. Pero son cosas que se cumplen en la vida real, como nene, porque yo atendiendo Totalmente. a gente, que atiendo mucha gente ahí en el local que estoy, me ha pasado, René, que le he ayudado a una persona y estando yo en un momento ajustado, es increíble, al otro día trabajé Sí. terriblemente, Juan Manuel. Claro. Por eso digo, todo lo que está escrito se cumple. Yo dije, yo no lo hice para que me venga No. el trabajo a fortuna, no. Yo Vos lo lo di hacés porque me dio pena por esa amor a la persona. persona, al amor Claro. al prójimo. Exacto. Exacto. Le di, es más, no tenía nada, yo estaba apretado pagando cosas, pero saqué y le di. Él me dio, volvió a cambio a hacerme algo en el local, pero al otro día me llovió el trabajo, pero yo no lo hice con esa intención. Claro. Por eso Bueno. digo, lo que está escrito se Entonces, cumple. acordate de eso, Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que le da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, aquí aparece quizás la más clara expresión de la identificación de Dios con las necesidades de los pobres. La ayuda que estos reciben se convierte en deuda divina ante quien la conceda. Imagínate, que nosotros podamos provocar que Dios nos deba a nosotros. No es que esté mal. Yo digo, lo que está mal es no decirle, yo te puedo ayudar hoy, mañana no sé, pero tenés que empezar a producir. Claro. No lo digo yo, lo dice Dios, que lo que sembramos recogemos. Y empezar a estimularlo, porque esas personas pobres Sí, sí. están a la deriva. Es como que están desanimadas, ¿viste? Sí, si vos ves que es una necesidad permanente también, a veces es buscar una solución para sacarlo de esa situación y no tanto el darle por dar, ¿no es cierto? Sí, No darle por amor, sino que también darle una solución a esa persona. Claro. Creo que ese es un buen camino. Sí, sí. Sí. O sea, se dice dar la caña antes que el pez, ¿no? Enseñarle a pescar Antes que darle el pez. Claro. Pero, a ver, Pero nosotros, Juan Manuel, que ya tenemos, digamos, la vista de Cristo, lo primero que le vamos a inculcar que caminen con Dios, porque ese es nuestro mensaje, ese es nuestro Total. deber, ¿no es Total. cierto? Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque alguien nos dijo a nosotros lo mismo. exacto. ¿Y por qué hacemos esto? Por gratitud a quien, a Dios, que nos rescató. Porque antes nosotros, por lo menos yo, estaba a la deriva también. Claro. Con muchos conflictos, con problemas variados. Y no podía disfrutar de la vida, ¿entendés? De lo que Dios nos daba. Es que el mundo natural nos lleva a eso, a Claro. todas las personas. nos Entonces, lleva el mundo el natural. privilegio es haber conocido a Jesucristo. Y así como a mí me lo presentaron y empecé a conocer, obviamente yo puse mi parte. Empecé a conocer las escrituras, el manual del fabricante. Porque ahí está todo. Cómo conducirnos. Sí, sí, como un profesional, como un médico, un abogado. Yo viste que siempre voy a decir, Sí. ¿por qué un médico se recibe de médico? Porque empieza a conocer, a estudiar, va a la facultad, conoce los libros, sabe todo, hasta que se recibe. Ahora, cuando el hombre se recibió, que ahí terminó todo,
No, No. ahí comienza todo. ¿Entendés? Sí. Y a veces muchos, como vos dijiste, Gustavo, muchas personas que conocen a Cristo creen que ya lo tienen todo y bueno, ya está, y Dios me bendijo, me dio esto, y se quedan ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pierden la bendición. Sí. Porque yo digo, una de las promesas que le hace Dios a Abraham, le dice, yo te voy a bendecir a Abraham para que seas de bendición. Si vos te quedas, Juan Manuel, con la bendición y no la compartís, te vas a secar. Un río Así que no es. corre, ¿qué pasa? Se Ahí pudre. está. Se pudre. Así es. Está bueno el tema este de la... Lo seguimos en el seguimos. próximo programa, se nos fue el programa y como siempre lo vamos a invitar a los oyentes a que nos sigan escuchando por el mismo medio, a la misma hora, y dejarles un saludo a todas aquellas radios que nos están repitiendo, Bien de Córdoba. gente de Nos Córdoba, están gente de escuchando San Córdoba, Luis, sí. gente de todos lados. Sí. No vamos a nombrar uno en especial porque Justo si no de vamos Arac, a que hace quedar- poco estuvo también. Bueno, no quería nombrar ahí. Pero Pero nos puede estar eh, escuchando, como en él. Le mandamos un saludo. 11 70 15 45 21 es el medio que nos puedan enviar un mensajito, un WhatsApp, contándonos su historia de vida, y si necesitan que los acompañemos, aquí estamos para hacerlo con mucho gusto. Pero en falta algo. En YouTube nos pueden Decime, acompañar, nos pueden escuchar y compartir estos programas para aquellas personas que también crean que les puede servir como herramienta para llegar a la plenitud, a ser la gente Bueno. más feliz de la tierra. Y René decía recién de que tenemos que aceptar al Señor, y yo los voy a invitar a hacer la oración. Sí, ¿Verdad? fíjate vos que la última parte del hijo pródigo que tocamos recién, Ujú. cuando ¿qué pasó al final? Cuando Dios le restaura, le da autoridad, le viste, le da ropa nueva y todo, ¿qué pasó? Dice la Escritura que Dios hizo una fiesta, Así es. porque Dios dice, este mi hijo Este que se es mi había hijo. perdido, Y volvió. ha vuelto a mi casa. Ujú. Y esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como Señor primero y después como Salvador, para pertenecer a la familia de Dios y poder tener esos derechos Y como hijos. Y si no fuimos, volvamos. ¿Entendés? Y si si nos nos caímos, tuvimos un problema, Dios Bueno. tiene que saber que Dios siempre nos está esperando. Bueno, vamos a la hacer fiesta, esa oración. vamos a hacer esa fiesta en el Vamos, sí. Señor Esas Dios, personas que nos están escuchando pueden repetir con nosotros esta oración para conocer y aceptar a Jesús. Dale, Juan Manuel. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. te confieso que soy pecador, Me arrepiento y te pido perdón. me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco como mi único Señor, Dios y Te Salvador. reconozco como mi único Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi Te abro corazón las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi Te vida, entrego mi vida, la vida de mi la familia, vida de mi familia, mi trabajo, mi trabajo, mis negocios, mis negocios, mis proyectos. mis proyectos. Que se haga tu santa voluntad. Que se haga tu santa voluntad. Inscribe en el libro de la vida. Inscribe en el libro de la vida. Bendíceme, Bendice, protégeme protégeme y dame y prosperidad. dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre Todo esto te lo de pido Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto es lo que nos motiva, y lo decimos por último, que estas personas que han hecho esta oración es suficiente motivo para que Dios en este preciso momento esté haciendo una fiesta en el cielo. Ese es nuestro pago. Bueno, será hasta la próxima, Juan Manuel. Sí, vamos a Gustavo. recordar, podemos recordar que mañana, viernes, tenemos capítulo en Bonafide, y el que haya escuchado esté cerca, acá en Morón, está invitado. Así es. Y Juan Manuel, si vos también querés invitar a alguien. Tengo Vamos a hacer- una cena justamente de fraternidad en el barrio 31 con un testimonio desde el extranjero, y hemos organizado una cena mixta para todos aquellos. Bueno, Así que si allá alguien nos estaremos. escucha, claro, se puede acercar, no tienen que poner nada, el corazón nada más. El Filipenses, invitado no paga. Ahí está. sé vivir en la pobreza y sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Bendíceme, Señor.